Espero estés bien. Mi nombre es Berito, y hoy nos adentraremos en una tierra prohibida. Un lugar donde las memorias están grabadas en piedra y donde los susurros de criaturas colosales se mezclan con el viento. Hablaremos de Shadow of the Colossus. Este no es simplemente un videojuego. Es una fábula moderna, una obra de arte digital que trascendió las barreras de su medio para convertirse en una experiencia emocional y reflexiva. Lanzado en 2005 para PlayStation 2 y posteriormente remasterizado para PlayStation 3 y PlayStation 4, Shadow of the Colossus no buscaba ser el juego más grande o el más complejo, sino el más impactante. Desde el primer momento, este título nos sumerge en una atmósfera de misterio y melancolía. Con solo un joven llamado Wander, su fiel yegua Agro, una espada ancestral y el cuerpo sin vida de una doncella llamada Mono, nos lanzamos a una misión que parece tan desesperada como noble. Resucitar a un ser querido. La voz etérea de una entidad misteriosa, Dormin, nos promete el cumplimiento de nuestro deseo, pero a un precio. Un precio alto. Debemos derribar a 16 gigantes, 16 colosos, que habitan estas tierras olvidadas. La importancia de este título en el medio de los videojuegos es innegable. Es un juego que rompió esquemas, que se atrevió a ser minimalista en su narrativa, pero gigantesco en su impacto emocional. Nos enseñó que la épica no siempre reside en grandes diálogos o ejércitos, sino en la soledad de una cruzada personal, en la escala abrumadora de nuestros adversarios y en las consecuencias de nuestras acciones. Es un juego que nos fuerza a cuestionar nuestra definición de héroe y villano. ¿Es Wander realmente un héroe al intentar salvar a Mono, o se convierte en un antagonista al asesinar a criaturas que parecen inocentes? Esta dualidad, esta constante invitación a la reflexión, es lo que eleva a Shadow of the Colossus por encima de la media, convirtiéndolo en un título trascendental y legendario que sigue resonando en los corazones de quienes lo juegan. Su legado no solo se mide en ventas o premios, sino en las profundas huellas que dejó en el diseño de videojuegos y en la forma en que los jugadores perciben la narrativa interactiva. Detrás de la aparente simplicidad y el profundo impacto de Shadow of the Colossus, yace un proceso de desarrollo tan meticuloso como innovador. Este viaje comenzó en 2002, cuando el equipo de Fumito Ueda, tras el éxito de Ico, se embarcó en una nueva aventura. Curiosamente, el proyecto se concibió inicialmente con el nombre de Nico. Una combinación de Ni, que significa dos en japonés, e Ico, lo que sugería una secuela o una conexión directa con su obra anterior. Esta idea inicial, sin embargo, evolucionaría significativamente. El equipo de desarrollo de Shadow of the Colossus estaba compuesto por unas 35 personas. Casi el doble de la plantilla que trabajó en Ico. Este aumento de personal reflejaba la ambición del proyecto, aunque no en términos de complejidad superficial, sino de la profundidad de sus mecánicas y la coherencia de su mundo. Uno de los aspectos más fascinantes de su creación es el concepto de diseño por sustracción que acuñó el propio Ueda. Toda su obra se rige por esta filosofía. El juego se caracteriza por lo que no tiene. Shadow of the Colossus carece de una interfaz de usuario recargada, de un sinfín de misiones secundarias o de una banda sonora constante y omnipresente. Esta austeridad audiovisual no es una carencia, sino una elección deliberada. Permite que lo esencial nos afecte el doble, amplificando la inmensidad de los colosos y la soledad de nuestra misión. Cada golpe, cada paso de Wander, cada instante de silencio en los vastos paisajes, cobra una resonancia mucho mayor. Inicialmente, el juego se pensó como una experiencia multijugador. La idea era que grupos de cazadores colaboraran para derribar a bestias gigantescas, organizándose con sumo cuidado. Curiosamente, este concepto, aunque descartado para Shadow of the Colossus, encontraría su camino en otro exitoso título que hoy conocemos: Monster Hunter. Otro detalle técnico que marcó la diferencia fue la implementación de la tecnología Inverse Kinematics. En su época, fue algo tremendamente innovador. Esta tecnología permitía combinar animaciones tradicionales con golpes físicos en el entorno,
dando a los movimientos de Wander y de los colosos una sensación de peso y realismo sin precedentes. La lentitud deliberada en los movimientos de Wander y la energía que necesitan los colosos para sus ataques no son limitaciones, sino decisiones de diseño para potenciar esta sensación de realismo y obligar al jugador a pensar antes de actuar. La elección del título final, Shadow of the Colossus, tiene una anécdota particular. Tras barajar nombres como el gigante y el niño, la delegación de Sony en Estados Unidos sugirió un cambio. La idea definitiva surgió al observar cómo el tercer coloso, Gaius, cubría con su sombra todo el cuerpo de Wander. Así, la imagen poética de la sombra del coloso se convirtió en el nombre icónico que todos conocemos. La narrativa de Shadow of the Colossus es, en su esencia, una fábula trágica sobre el amor, el sacrificio y las consecuencias de desafiar el destino. La historia de Shadow of the Colossus comienza en un lugar de profunda tristeza y desesperación. Nuestro protagonista es un joven guerrero, de nombre Wander. Montado en su fiel yegua, Agro, atraviesa vastas y desoladas tierras hasta llegar a un lugar sagrado y, a la vez, prohibido. Ante un hilo de piedra, Wander deposita el cuerpo inerte de una joven, a quien se refiere simplemente como Mono. Ha sido víctima de un destino maldito, una especie de sacrificio, y Wander, impulsado por un amor inconmensurable, ha llegado a este lugar en busca de lo imposible: devolverle la vida. Al alzar una espada ancestral, la espada antigua, Wander invoca a una entidad incorpórea y misteriosa que habita en el santuario, conocida como Dormin. La voz de Dormin es dual, resonando con ecos masculinos y femeninos, y se presenta como el único ser capaz de conceder el deseo de Wander. La entidad confirma que el alma de Mono puede ser recuperada, pero el precio es altísimo y la tarea formidable. Dormin le revela que, para que el alma de Mono regrese a su cuerpo, Wander debe derrotar a 16 gigantes que deambulan por las tierras prohibidas. Estos no son simples monstruos. Son los colosos. Guardianes ancestrales, seres de piedra y vida que han permanecido dormidos o en calma durante siglos. Con la promesa de la resurrección de Mono como su única guía, Wander emprende su viaje. Armado con la espada antigua, que le permite rastrear la ubicación de los colosos y revelar sus puntos débiles bajo la luz del sol, y su arco para distraerlos o atacar a distancia, se lanza a la caza. Cada encuentro con un coloso es una experiencia única y monumental. No son batallas directas de fuerza bruta, sino intrincados puzzles ambientales. Wander debe escalar sus cuerpos cubiertos de musgo y piel, descifrar sus patrones de movimiento, y encontrar el momento y el lugar precisos para asestar el golpe mortal en sus puntos vitales, marcados por símbolos brillantes. Pero con cada coloso que cae, ocurre un cambio. A medida que la vida abandona al gigante y su cuerpo se desmorona en un torrente de oscuridad, una sombra extraña emana de la criatura derrotada y se fusiona con Wander. Esta energía oscura, fragmentos del alma de Dormin que estaban sellados dentro de los colosos, comienza a corroer al joven héroe. Inicialmente, el cambio es sutil. Un ligero oscurecimiento de su piel o el cabello que se ensucia. Pero a medida que la misión avanza y más colosos caen, la transformación se hace más evidente y perturbadora. Pequeños cuernos comienzan a brotar de la cabeza de Wander, y su rostro se vuelve más demacrado, reflejando la creciente influencia y corrupción de Dormin. La misión, que comenzó como un acto puro de amor, se torna cada vez más sombría. Wander se ve atrapado en un ciclo inexorable de violencia y profanación. Los colosos, en su mayoría, parecen ser criaturas pacíficas que no representan una amenaza hasta que Wander las molesta. Esto crea una profunda ambigüedad moral para el jugador, que se ve obligado a realizar actos de dudosa ética en pos de un objetivo que parece noble. La música, los ambientes desolados, y la propia transformación de Wander, refuerzan esta sensación de culpa y soledad. A pesar de las crecientes advertencias y las visiones que lo atormentan, Wander no se detiene. El amor por Mono, o quizás la obsesión por cumplir el pacto, lo impulsa a seguir adelante, derribando al 16º y último coloso.
Con la última criatura caída, la corrupción en Wander alcanza su punto álgido. Su cuerpo es finalmente dominado por completo por Dormin. La entidad, ahora liberada de su prisión fragmentada, emerge a través del cuerpo transformado de Wander. Un grupo de figuras misteriosas, lideradas por un sabio anciano conocido como Lord Eamon, llega al santuario. Parece que han estado persiguiendo a Dormin y sus fragmentos durante mucho tiempo, y sabían el peligro que Wander representaba al liberar a la entidad. Lordemon y sus seguidores actúan rápidamente. Al ver a Dormin poseyendo a Wander, lanzan un hechizo que atrapa a la entidad en un pozo de luz y oscuridad en el santuario. Wander, ahora completamente corrompido, intenta alcanzar a Mono por última vez, pero es arrastrado al abismo. El pozo se sella, y Dormin vuelve a ser confinado, pero esta vez, quizás, para siempre. Con la amenaza de Dormin neutralizada, Lordemon y sus hombres abandonan el santuario. El silencio y la desolación vuelven a reinar. Sin embargo, en el altar, ocurre el milagro prometido. Mono despierta. Su alma ha regresado. Instantes después, la fiel Agro, cojeando y aparentemente exhausta, regresa al santuario. Mono y Agro se encuentran, y juntas, exploran el santuario. Descubren una pequeña cueva oculta, que conduce a un jardín secreto en la cima. Allí, en un lugar de exuberante vegetación y cascadas, Mono encuentra a un bebé diminuto con cuernos. Es la reencarnación de Wander, ahora puro e inocente, pero transformado por los eventos. Mono lo toma en sus brazos, y ambos quedan en ese paraíso recién revelado, dejando al jugador con un final abierto a la interpretación. La maldición se ha roto, pero a un costo inmenso, y el ciclo de la vida y la transformación continúa. Ahora, hablemos de las conexiones que este universo comparte con otras dos joyas de Fumito Ueda: Ico y The Last Guardian. Aunque no existe una línea temporal explícita que una los tres juegos de forma directa, la trilogía de Ueda, a menudo referida como Team Ico, comparte un hilo conductor temático y estético. La conexión más evidente se da con Ico. Al final de Shadow of the Colossus, Mono encuentra al bebé con cuernos. Esta escena es un guiño directo a Ico, cuyo protagonista, Ico, también posee cuernos y escapa de un castillo. La presencia de este bebé sugiere una posible conexión entre el origen de los niños con cuernos de Ico y los eventos de Shadow of the Colossus. Si bien Ueda ha evitado confirmar una precuela directa, sí ha afirmado que ambos juegos existen en el mismo mundo, dejando a la imaginación del jugador la interpretación de esta relación. El diseño de Agro, por ejemplo, fue creado por Atsuko Kuyama, la misma diseñadora de Yorda, la coprotagonista de Ico. Además, podemos encontrar otros guiños en el juego. Una sandía en una playa que aparece en el final secreto de Ico, y estructuras en ruinas en el desierto de Phalanx que recuerdan a la arquitectura del castillo de Ico. Estas similitudes invitan a los jugadores a trazar sus propias conexiones y a sentir que están explorando un universo cohesionado y lleno de misterios compartidos. La conexión con The Last Guardian también es sutil pero significativa. Dentro de una cueva en Shadow of the Colossus, podemos encontrar un barril con la misma estética y diseño que los barriles que adora Trico, la criatura gigante de The Last Guardian. Este pequeño detalle es un precioso easter egg, que une los mundos de Ueda. Y el propio creador ha admitido que fue Agro, la fiel yegua de Wander, la principal inspiración para la creación de Trico. La profunda conexión emocional que los jugadores desarrollaron con Agro motivó a Ueda a explorar una relación aún más compleja y conmovedora entre un niño y una criatura gigante en su siguiente obra. En conjunto, estas historias forman un tapiz temático sobre el vínculo, la pérdida, la soledad y la naturaleza de la humanidad, dejando a cada jugador la tarea de completar los huecos con su propia interpretación. Más allá de su premisa de aventura y combate, Shadow of the Colossus es una obra rica en simbolismo y profundidad temática. Nos invita a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar la naturaleza de la moralidad, el sacrificio y la propia humanidad. La narrativa de Ueda juega constantemente con mitos universales, como la lucha del hombre contra la bestia.
Hemos visto esto innumerables veces en la literatura y la mitología. David contra Goliat, Hércules enfrentando sus 12 pruebas, o Teseo contra el Minotauro. Es la humanidad contra la barbarie, la civilización contra el caos. Sin embargo, Shadow of the Colossus le da una vuelta de tuerca fascinante a esta idea. A medida que avanzamos en la historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿quién es realmente el monstruo? Los colosos, que viven pacíficamente en su entorno, o Wander, que los asesina uno a uno por un deseo personal. Esta inversión de roles es crucial. Nosotros, como jugadores, encarnamos a Wander. Sentimos el peso de sus acciones. La victoria sobre cada coloso no viene acompañada de una fanfarria triunfal, sino de una música triste, de pesar y arrepentimiento. Es una composición que resuena a fracaso, no a éxito, invitándonos a preguntarnos: ¿acaso lo que estamos haciendo está bien? El papel de Wander es central en este análisis. ¿Es un héroe? ¿Un villano? Muchos argumentan que es un antihéroe de manual. Una figura que rompe las normas morales para alcanzar un fin que considera justo. Se mueve en esa delgada línea entre el bien y el mal. Al final, consigue su objetivo, resucitar a Mono, lo que lo convierte en el héroe de su propia historia. Pero, si consideramos el contexto del mundo y las implicaciones de sus actos, es innegable lo dañino y macabro que resulta para su universo. Sin embargo, hay una interpretación aún más profunda. Wander es, en esencia, una víctima. Y nosotros, al controlarlo, nos convertimos en cómplices y también en víctimas de su destino. El juego nos pone en sus zapatos, nos arrastra por ese camino de decisiones cada vez más oscuras. Al principio, el objetivo es claro, salvar a Mono. Pero a medida que la corrupción de Dormin se apodera de Wander, el camino se vuelve irreversible. Ya no podemos parar, y el objetivo original se diluye en la inexorable marcha hacia un final incierto, con un alma cada vez más sucia. Es un reflejo de cómo la humanidad, en su afán por conseguir sus deseos, puede terminar destruyendo lo que la rodea e incluso a sí misma. Dormin simboliza esa tentación, la manzana envenenada. Es el arquetipo claonio que promete cumplir nuestros deseos más imposibles, utilizando al héroe como una herramienta para su propio fin. Dormin representa la ambición desmedida, la soberbia de desafiar las leyes naturales, de quebrar lo inquebrantable. Devolver la vida a un muerto. Su naturaleza fragmentada en los colosos, que Wander debe reunir, simboliza esa arrogancia que busca la omnipotencia, una soberbia que trae consigo un alto coste. Finalmente, la historia de Shadow of the Colossus puede interpretarse como una fábula sobre la aceptación de la pérdida. Nos muestra cómo el negarse a aceptar una pérdida puede llevarnos a perdernos a nosotros mismos en el proceso. Como dijo Nietzsche, todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. El final, con Mono y el bebé con cuernos en un jardín paradisíaco, sugiere un renacimiento, una segunda oportunidad, un ciclo que continúa a pesar de la tragedia. Es el panel izquierdo de un tríptico, mostrando el paraíso y la libertad de ataduras, en contraste con el infierno y la muerte a los que Wander descendió. Más allá de su profunda narrativa y su impactante diseño, Shadow of the Colossus esconde una multitud de detalles fascinantes. Secretos y piezas de su desarrollo que nunca llegaron a ver la luz. Estos fragmentos nos dan una visión aún más completa de la visión de Fumito Ueda y su equipo. Comencemos con los nombres de los colosos. Aunque conocemos a estas criaturas por nombres como Balus, Quadratus o Gaius, la realidad es que estos no son los nombres 100% oficiales. Muchos de ellos son sobrenombres que la comunidad les ha dado, o que se basan en referencias internas del equipo de desarrollo, a menudo inspirados en semidioses o en sus formas, como Mamut para Quadratus. Balus, el primer coloso, tiene un nombre que en estonio significa doloroso, reflejando el impacto de su ejecución. Si te derrota, su rostro aparecerá en pantalla, un detalle que era aún más inquietante en los bocetos iniciales del juego, con una pantalla de derrota mucho más desconcertante. Quadratus fue, sorprendentemente,
el primer coloso diseñado, Novalos. Se le conocía como el mamut internamente, y fue clave para demostrar la complejidad de los combates, que no se limitarían a atacar una única zona débil. Gaius posee el mayor alcance de ataque entre todos los colosos. Y su campo de batalla original iba a ser diferente. Phalanx, el 13º coloso, es la bestia más grande del juego, midiendo 146 metros de altura. Es una criatura tranquila que no se defiende con agresividad, lo que sugiere una interesante teoría. El tamaño de un coloso es inversamente proporcional a su carácter violento. Barba es el único coloso que ataca exclusivamente con sus manos y es el único bípedo que no porta ningún arma en la versión final, aunque en la versión beta sí las tenía. Hydrus fue el resultado de una obsesión del equipo por tener una batalla bajo el agua, un desafío técnico significativo. Kuromori es el único coloso que puede trepar paredes y emite un gas venenoso que obliga a Wander a una animación única de cubrirse la cara. Su diseño estuvo a punto de inspirarse en un ajolote. Seleucia, el 11º coloso, es la única bestia para la que utilizamos un arma distinta a la espada y el arco, la antorcha. Los nombres de los colosos tienen curiosidades. Por ejemplo, Argus, el 16º, se basa en Argos Panoptes de la mitología griega, el gigante de múltiples ojos. Algo realmente sorprendente en Shadow of the Colossus es la cantidad de contenido descartado, especialmente de colosos. Originalmente, el juego iba a tener 48 colosos, no 16. La ambición inicial se topó con el deseo de ofrecer un gran nivel de detalle en cada batalla, lo que llevó a un recorte drástico. Primero a 24, y luego a los 16 finales, fusionando combates similares. El mapa tan extenso y con zonas vacías es un vestigio de este plan original. Algunos de los colosos descartados eran fascinantes. Un fénix ubicado en un cráter. Su combate consistía en llevarlo a un lago para apagar sus llamas. Un grifo que requería cazarlo a galope con agro, asustándolo con una antorcha debido a su debilidad al fuego. Un gigantesco orangután blanco que colgaba del techo y arrojaba estalactitas. Un coloso con un diseño tan monumental que apareció en la revista Famitsu en 2005, aunque fue rechazado al final. Sus patas terminarían inspirando las garras que salen de la espalda de Dormin. Folux similar a una gigantesca gárgola probablemente descartado por su parecido con Dormin. Un gigantesco jabalí cuya debilidad se encontraba yendo a galope con agro. Un gusano de arena de dimensiones épicas, un combate que iba a ser mucho más difícil que la media, y que fue descartado precisamente por su elevada complejidad. No todo lo descartado eran criaturas. También había objetos útiles, como el ojo de los colosos, que permitía ver las batallas desde su punto de vista, aunque se desechó por limitaciones técnicas de la cámara en la época. Nuestra compañera, la yegua agro, está llena de detalles que la hacen sentir increíblemente viva. Muchos la confunden con un caballo, quizás por la O al final de su nombre, o por descripciones iniciales del juego, pero es una yegua. Agro tiene autonomía. Si la deja sola, puede acercarse a beber agua o a pastar, mostrando una independencia que la hace sentir más real. En la pantalla principal, si no tocas ningún botón, puedes ver a Agro galopando por las tierras prohibidas. Hubo un momento en el desarrollo en que Agro iba a responder aún menos a nuestras órdenes, pero se consideró que esto sería demasiado frustrante para el jugador. ¿Sabías que puedes personalizar a Agro? Existe un color especial si utilizas un archivo de guardado de ICO, cambiando una mancha en su cabeza por el icono de ese juego. El vasto mundo de Shadow of the Colossus también guarda sus propios secretos. En el remake de 2018, puedes agarrarte a todo tipo de animales, lo que desbloquea un trofeo y añade una capa extra de interacción con el entorno. Hay flechas bomba que puedes usar para dañar a los colosos o derribar estructuras, un guiño a títulos como Zelda. En el juego,
Si encuentras las 79 monedas coleccionables en el remake de PS4, puedes obtener la espada de Dormin. Esta arma aumenta el daño de Wander, pero a costa de su salud. Su diseño es muy particular, con el ojo de un coloso en la empuñadura, y en lugar de luz, proyecta una sombra cuando la alzas. Además, el ojo en su empuñadura cambia de color a rojo si el coloso al que te enfrentas está atacando. Observa atentamente las palomas que rodean el cuerpo de Mono en el santuario. Cuantos más colosos derrotemos, más palomas custodian a Mono. Esto simboliza la inocencia y la vida que Mono representa, en contraste con las sombras y la corrupción que se acumulan en Wander. Es una metáfora visual sutil pero poderosa. En el jardín secreto al que Mono y Agro acceden al final, hay frutas. A diferencia de las frutas normales que Wander puede comer en el resto del mapa para aumentar su salud, estas frutas del paraíso restan vida. Según Fumito Ueda, esto se debe a que las otras frutas acercaban a Wander a una existencia no humana, otorgándole longevidad y resistencia antinatural. Las frutas del jardín, por el contrario, lo hacen más mortal, quizás señalando el retorno a una existencia más natural o la aceptación de la finitud. Mientras las últimas notas de esta aventura resuenan en nuestra mente, nos detenemos a contemplar el verdadero legado de Shadow of the Colossus. Este juego no es solo una colección de combates épicos contra gigantes, es una profunda meditación sobre la naturaleza del deseo, el coste de la obsesión y el ciclo eterno de la pérdida y el renacimiento. Shadow of the Colossus nos obligó, como pocos juegos lo han hecho, a sentir el peso de nuestras acciones. Cada coloso derribado no era un trofeo, sino una carga. Nos sumergimos en la piel de Wander, y con él, nos volvimos más sucios, y nuestra alma se oscureció con cada victoria. Este viaje solitario, acompañado solo por la lealtad inquebrantable de Agro, nos llevó a cuestionar qué tan lejos iríamos por amor y si el fin justifica los medios cuando esos medios implican la destrucción de lo inocente. Históricamente, Shadow of the Colossus marcó un antes y un después en la industria del videojuego. Demostró que un título podía ser un éxito comercial sin sacrificar su visión artística, que podía ser minimalista en su estructura, pero gigantesco en su impacto emocional. Su diseño por sustracción, su magistral uso del silencio y la música para narrar, y su audaz exploración de la moralidad del jugador, inspiraron a incontables desarrolladores y cambiaron la percepción de lo que un videojuego podía lograr. Es una pieza fundamental en la historia del medio, un punto de referencia para la narrativa ambiental y la inmersión emocional. Así, cerramos este capítulo de Shadow of the Colossus. Un cuento que, como las mejores fábulas, nos deja con preguntas en lugar de respuestas, invitándonos a explorar sus ecos en nuestra propia imaginación. Su historia, sus curiosidades, su proceso de desarrollo y sus profundas simbologías se entrelazan para formar una experiencia que sigue siendo tan relevante y poderosa hoy como lo fue el día de su lanzamiento. Espero que esta inmersión en las tierras prohibidas te haya ayudado a relajarte. Recuerda que si te gustó el video, puedes ayudarnos con un like y una suscripción. También activar la campanita para recordarte de nuevos videos. También puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Así, este canal lo hacemos todos. Que tengas un buen descanso. Buenas noches.